Bienvenidos a esta jornada titulada con un título bastante atractivo: ¿Cómo acceder a los fondos europeos y no desfallecer en el intento? Oportunidad y reto para tu organización. Decir que esta jornada la coorganizamos entre dos entidades, entre IDEL, Innovación y Desarrollo Local, y hoy me acompaña Jorge Soto, que después nos va a hacer una presentación. Aquí le tenemos, que es su director en IDEL, que nos va a hacer una presentación después técnica de cómo podéis acceder sin desfallecer en el intento. Y por otra parte, el Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social. Yo soy Diego Isabel La Moneda, su director, que, como sabéis, nos dedicamos precisamente a transformación económica, con lo cual el buen uso de los fondos es algo que nos interesa en especial. Os cuento que el objetivo de la jornada es doble. Por una parte, saber cuál es el espíritu, la visión de esos fondos, porque eso puede orientar a que sepáis cómo presentar vuestras propuestas, vuestras candidaturas a las distintas convocatorias. Y por otra parte también entrar a detalles más técnicos de cómo lo podéis hacer, de cómo os podéis ir preparando de antemano para que cuando llegue ese momento tengáis muy clarito cómo podéis acceder a ellos. Os comento un poco cómo va a ser la estructura de esta horita que vamos a estar juntos. En primer lugar, os voy a comentar un poco por qué hacemos este evento y qué trabajo previo hemos venido haciendo. Algunos ya conocéis el Plan Economía para la Vida. Después pasaremos a una parte de debate donde tenemos a dos personas invitadas que posiblemente ya podéis ver. Por una parte tenemos con nosotros hoy a Federico Buyolo, director adjunto del Gabinete de la Ministra de Educación y Formación Profesional, y que muchos ya le conoceréis, se lo recordaréis, porque también es una de las personas que estaba en el comisionado de la Agenda 2030 en presidencia y que hizo que muchas personas conocierais lo que eran los ODS en los últimos tiempos. Por otra parte, María de Pablo Pecharromán, que es la directora de Estrategia de Financiación entre dos Bank España, que, como luego veremos, ya saben mucho lo que es financiación con propósito, con impacto, buscando realmente que el dinero vaya allá donde nos beneficia no solo al que lo recibe, sino a todas las personas. Después de esa parte de debate, que voy a estar con ellos dos conversando, será Jorge cuando nos contará los detalles técnicos para que podáis acceder a esos fondos, sobre todo sin desfallecer en el camino, ¿no? Y ojalá teniendo éxito y haciendo buen uso de ellos. Y por último, tendremos unos minutos para que nos hagáis llegar vuestras preguntas, vuestras dudas sobre lo que vais a escuchar esta tarde. Muchos ya conocéis Zoom, pero recuerdo cómo podéis trabajar, cómo podéis participar. Hay dos fórmulas. Una es el chat. En el chat, que ya veis que están nuestras compañeras compartiendo información, podéis presentaros, podéis hacer comentarios sobre lo que vais a ir escuchando en esta tarde. Pero si tenéis preguntas, os vais a la derecha abajo en vuestra barra y veréis preguntas y respuestas, y ahí es donde podéis poner las preguntas. Sí que os pido que sean preguntas lo más concisas, directas. Si son para una de las personas invitadas, pues nombrar para quién es. Si es para cualquiera de ellas, pues dejaremos que quien proceda o quien quiera las conteste. Importante, las preguntas que vayan al chat no las vamos a contestar. El chat es más para que podáis interactuar entre vosotros, decir qué interesante lo que ha dicho Federico, o sobre esto yo sé que en esta web y podéis poner un link siempre que sea al uso de lo que estamos viendo, no comercial, por supuesto, y las preguntas en la parte de preguntas. Deciros que se está grabando, con lo cual no os preocupe, sobre todo cuando Jorge os bombardee con números, con datos, con información. No os preocupe que no sigáis esa presentación, porque la podéis ver una y otra vez y al que toméis notas, pues vais a poder volver sobre esa presentación o volver a escuchar el debate. También os están compartiendo por el chat cómo podéis interactuar en las redes sociales, ¿vale? Tanto con IDLSL o con NESI Forum, en las distintas redes las que más os apetezcan, y con el hashtag Next Generation EU, Next Generation Europe de esta webinar. Sin más, para empezar ya con contenido, mi compañera Alejandra ahora os va a compartir un vídeo, el vídeo de ese proyecto, el vídeo de lanzamiento de ese proyecto Plan A, Economía para la Vida, que es un vídeo que queremos utilizar un poco para que entendamos la necesidad de lo que estamos hablando. Silencio, por favor. Incompetente, indecente. Es una indignidad incluso para ustedes. Hacer política con los muertos. La indecencia es tanto como gritar
viva la enfermedad y viva la muerte. Toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito. No sé qué hace. Bueno, pues ese vídeo que creo que tiene su impacto, yo creo que la primera parte refleja lo que casi todas las personas o muchas personas hemos sentido en algún momento de estos meses, ¿no? Esa disputa que vemos a veces en la parte política, pero que lo que refleja es que tenemos la necesidad de que haya una colaboración y sobre todo una visión y un consenso, ¿no? Contaros a los que no lo conocéis, el Plan A es una iniciativa que surgió en el primer confinamiento, allá por abril del año pasado, porque creíamos que no vale con recuperar la economía que teníamos. Por supuesto, hay que tener medidas de urgencia como las que se están tomando, pero hay que transformar porque tampoco estábamos bien antes del coronavirus. Y lo hemos puesto como ejemplo de algunas palabras que vais a escuchar hoy. Por una parte, de colaboración y cogobernanza. Es un proceso en el que más de 70 organizaciones nos juntamos con un propósito común, sin ningún interés más que crear un plan económico para este país. Ahí estaba IDEL, ahí estaba Triodos, ahí estaban muchas más organizaciones. Y durante varios meses trabajamos en común creando esas más de 38 estrategias y 383 propuestas concretas para transformar la economía en temas tan importantes como la empresa, la digitalización, sectores como la alimentación, la energía, la moda o el turismo y incluso la banca y las finanzas también y aspectos como la gobernanza y la democratización de la economía, ¿no? Que realmente las personas y las empresas tengamos algo que decir sobre el modelo económico que queremos para nuestro país. Esa visión que en el plan traíamos, tenemos la suerte, es una visión compartida por lo que Europa nos pide. Europa nos pide dos pilares que también hemos oído hablar hoy, Pacto Verde y digitalización, es decir, pasar al siglo XXI, que muchas empresas aún se han quedado en el siglo XX, y pasar al siglo XXI no es solo el tema tecnológico digital, sino es el tema de la sostenibilidad y las personas por delante, que como sabéis es algo que defendemos algunos hace mucho. Sin más deciros que el Plan A no quedó ahí, no quedó en el documento. Ya hemos tenido reuniones con varios grupos parlamentarios, lo estamos presentando a los grupos políticos para ponerlo a disposición, que sirva como hoja de guía, como posibles iniciativas que en distintos momentos se pueden poner en marcha. Y es un repositorio maravilloso para posibles proyectos también de iniciativa privada. Es decir, que igual decís, ¿y mi organización qué podría hacer? ¿Y a qué os dedicáis? A la energía. Vete al capítulo de energía y ahí veréis un montón de posibles iniciativas, proyectos. A partir de ahí, pensad con quién los pudierais hacer y seguramente hay alguna oportunidad de que participéis en un proyecto colaborativo en ese ámbito. Y deciros que también fue un proyecto iniciado por 70 organizaciones de manera totalmente voluntaria, que casi todo lo que hacemos en NESI es de esa forma y que si alguno quiere apoyar, como ya sabéis, os podéis hacer socios en la página web de NESI y apoyar todas estas iniciativas independientes que a veces no tienen financiación porque buscamos precisamente esa independencia. Sin más, voy a dar paso a la conversación con Federico y con María para que nos abráis camino de qué oportunidad tenemos, cómo se puede utilizar esa oportunidad. Voy a empezar por ti, Federico. Si te parece, te lanzo un par de primeras preguntas. ¿Cuál es el espíritu de los fondos y de ese mecanismo de recuperación y resiliencia? ¿Cuál es el espíritu? Y por otra parte, ¿cómo pretende el Gobierno que llegue a los diferentes niveles de la sociedad? Bueno, Diego, primero felicitarte, ¿no? Ya sabes que soy un enamorado del trabajo que hacéis y además también del trabajo, felicitar también a Jorge
por el trabajo que le están haciendo, ¿no? Y luego estaba viendo ahora aquí abajo los 336 que están conectados a esta plataforma y da vértigo, ¿no? Da vértigo y ver sobre todo de ese impulso que siempre estás liderando y por lo tanto agradecerte. Mira, yo creo que fundamentalmente tú lo has dicho, es decir, salimos de una crisis, no hay que olvidarlo, salíamos de una crisis económica, con una crisis medioambiental, que no era tan visible porque no estábamos viviéndola como hemos vivido la crisis económica o como hemos vivido la crisis de salud, pero está persistente también en esta sociedad y necesitamos también hacer ese cambio fundamental para que verdaderamente vayamos a este modelo. Me alegra mucho lo del plan A, porque durante muchos años te hemos visto a Diego, a ti, con esa camiseta de no hay plan B, por lo tanto tiene que haber un plan A, así que es muy acertado el que sea este plan A. ¿Qué es lo que se persigue o lo que persiguió la Unión Europea? Yo creo que la Unión Europea, después de la experiencia de lo que habíamos vivido en el año 2007-2008 con la crisis económica, era el decir, oye, no podemos salir de esta crisis otra vez dejando a parte de la ciudadanía, y fundamentalmente la ciudadanía, como culpables, entre comillas, de esta crisis o los más damnificados. Y lo que pretende la Unión Europea es decir, oye, este es el momento de que tenemos que salir de la crisis más reforzados y sobre todo con ese gran eslogan de la Agenda 2030 de que no dejar a nadie atrás. Pero claro, salir de esta crisis no vale solamente con decir, oye, es una cuestión económica, no, es una cuestión de transformación. Y esto, Diego, tú y yo lo hemos hablado muchas veces en muchos actos, se trata de una gran transformación. Una transformación que en este caso tiene 4 pilares. Un pilar de transición ecológica, es decir, esta que ya veníamos hablando después de la declaración de la Unión Europea de emergencia climática en diciembre, antes de la COP25, o en España en enero del 2020. Una transformación digital. Hemos visto que la pandemia ha llevado a esa transformación de la noche a la mañana, y en educación lo hemos vivido, como pasamos un día a que los niños se llevaran y las niñas se llevaran los libros a su casa y al día siguiente ya tuvieran que estudiar en su casa, y eso implica cambios de metodología, de brechas digitales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había que hacer un cambio digital muy importante que nos lleva también a la internacionalización de nuestra economía y de nuestras empresas y sobre todo de nuestra visión hacia el mundo. Un tercer elemento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Yo creo que esto es irrenunciable en el momento en el que estamos, de que no podemos seguir trabajando en una situación donde haya desigualdad entre hombres y mujeres. Y el cuarto de los pilares es la cohesión, que además tiene que ser territorial, social y económica. Y es una cohesión, como sabéis, en España tenemos un problema con el reto demográfico, que ahora es visible, pero lleva muchos años, que necesitamos sobre todo generar esa cohesión territorial. Entonces, a partir de ahí, de esos 4 pilares que confluyen con la visión que España y con el Gobierno de España había empezado a iniciar en el año 2020, en esta nueva legislatura, lo que se genera es decir, esos Next Generation de la Unión Europea se transforman en el programa de resiliencia, reconstrucción, de transformación, resiliencia y reconstrucción que aprobó el Gobierno, ese programa que se llama España Puede, con 10 pilares y con 30 componentes o 30 medidas que le llevan a esa transformación, en esas 4 grandes ejes y grandes vectores. Bueno, pues me quedo con eso, ¿no? Con la palabra transformación, que además, como persona que estás en el gobierno, nos conocemos y sé que eres un transformador y que trabajas por ello, pero es bueno oírlo, ¿no? Que la recuperación es importante, pero la transformación lo es aún más. María, cuéntanos, porque entre todos ya hace mucho que estáis financiando proyectos sostenibles. ¿Ante qué retos nos encontramos a la hora de hacer un buen uso de los fondos, ¿no? Para que realmente el dinero vaya allá donde hay un impacto importante? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por contar con nosotros y luego por organizar este tipo de eventos que yo creo que son muy accesibles y que además están tratando un tema que es de una preocupación, iba a decir más que un tema de máxima actualidad. O sea, nosotros consideramos que hay como varios retos importantes para hacer el buen uso de estos fondos. Yo empezaría diciendo que el primero de ellos es olvidarnos del santo grial que tenemos hasta en la cabeza de que el crecimiento económico es bueno per se y que es la pieza fundamental para tener progreso en una sociedad, y que para que este progreso exista tenemos que combinar este crecimiento económico, pero también teniendo en cuenta el aspecto social de este crecimiento económico y también la ecología. Necesitamos tener un aspecto muy integrador y muy inclusivo en ese crecimiento económico. No tenemos que dejar de pensar que solamente creciendo va a valer y crecer a cualquier precio es suficiente, porque ya se ha demostrado que no es así, ¿no? Entonces sería el primer reto que tenemos. El segundo reto que podemos considerar que tenemos es
que hasta ahora, y sobre todo en la anterior crisis, y se ha demostrado todo lo que es el sistema financiero y en general la economía muchas veces está muy alejado de la economía real y a veces somos más problema que parte de la solución. Entonces, aquí tenemos la oportunidad que ya durante este año 2020 se ha visto que se pueden hacer las cosas de manera diferente, de estar más cercanos a las necesidades y que ese dinero se canalice de una forma más adecuada, desde las administraciones públicas, desde las instituciones financieras amplias, todos los stakeholders que están relacionados con el sistema financiero en general. Por otra parte, estamos en un momento que no podemos olvidar, como bien indicabais en el vídeo inicial, que tenemos unos objetivos de descarbonización, que están ahí, que son de la Unión Europea, pero que parece que el 2050 está muy lejano, pero no está tan lejano, ¿no? Y tenemos que dejar de contraponer crecimiento económico y dejarnos de pelear y empezar a abordar el crecimiento económico con cómo abordar también la crisis climática, que es un caldo de cultivo estupendo, como se ha demostrado esta pandemia, para que surjan este tipo de pandemias, al menos de crisis sistémicas, porque al final estamos viviendo una crisis sistémica. Y por último, el último reto es que no nos dejemos llevar por el greenwashing, ¿no? O sea, que es estupendo que haya una conciencia en la sociedad cada vez más de que es necesario hacer cosas que suenen a verde, pero que tienen que ser verdes de verdad. O sea, que tienen que ser, que se puedan ser de un impacto medible, que sea de ser un impacto que además que pueda ser comparable, que pueda haber una trazabilidad de ello, porque esto es fundamental. Y esto también no queríamos dejar de remarcar, porque yo creo que es también muy importante que seamos capaces de integrar y no dejar atrás a nadie, pero incluyendo también a pymes y a pequeñas empresas. O sea, que este tipo de fondos estructurados y demás no solamente lleguen a las grandes empresas que tienen ese músculo financiero, que tienen esos recursos para llegar a este tipo de proyectos, sino que consigamos esta capilaridad a la pequeña y mediana empresa que en España al menos es sinónimo de economía real. Bueno, acabas de abrir varios temazos que ahora quiero comentar con los dos. El primero, hablabas de que simplemente no hay que apostar por el crecimiento. Quizás si hubiera otras personas te lo rebatirían y mucha gente piensa que el hecho de que venga dinero per se, lógicamente ya es, en parte va a ser crecimiento porque va a incrementar solamente ese dinero. En la medida que ese dinero se recircule lo va a incrementar más, pero ese no es el espíritu realmente, como bien has dicho. La pregunta es, quizá tenemos que dirigir los fondos y sí que dejar a alguien atrás. O sea, el espíritu de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el no dejar a nadie atrás se refiere a aquellos que sobre todo lo tienen más difícil, ¿no? Pero quizá los fondos no pueden llegar a todos los sitios. Habrá que seleccionar a quién bajo ciertos criterios. No sé cómo lo veis, Federico, María. O no, o tiene que ser pan para todos. No, vamos a ver, perdona, María. No, Federico, adelante. ¿Podéis interrumpir? No, somos gente muy educada y gente que nos dejamos llevar por ti, Diego. No, vamos a ver, yo coincido contigo y he visto algunas de las preguntas que estaban en el chat de preguntas y respuestas. Vamos a ver, los fondos tienen que tener, primero, como fundamental que tienen que ser fondos para la transformación. No nos olvidemos que esto no es para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Punto número 1. Punto número 2. Hay 4 pilares fundamentales que he relatado, que no voy a decir otra vez, pero que son sobre los que tenemos que hacer esa transformación. Tercero, los fondos tienen que llegar, y así se han diseñado en este primer año, como sabéis, hay consignados en los presupuestos 24.000 millones de euros, de los cuales 4.600, si no recuerdo mal, son en comunidades autónomas, 2.600 a empresas, 1.300 a entidades locales, 10.000 a todo el aparato, la estructura de distintas actuaciones. Hay 2.500 millones de euros, por ejemplo, para energías renovables en ayuntamientos o 2.500 para comunidades autónomas. Es decir, tiene que tener esa permeabilidad y esa vertebración en todos los sectores. Primero, por ejemplo, había una pregunta ahí y así me adelanto, los PERTE son programas estratégicos. Que es verdad que esos programas estratégicos tienen que ser para un programa estratégico de país. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer una inversión, por ejemplo, en el sector del turismo, en una de las partidas hay 660 millones de euros para la transformación del sector productivo. O, por ejemplo, para la creación de agenda urbana hay 150 millones de euros para que los ayuntamientos hagan sus planes de agenda urbana. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar equilibrando
las distintas actuaciones. Pero yo creo que más importante que todo es que esos proyectos sean de transformación, no para seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo. María, que también quieres comentar algo. Y quizá Sí. también comentar cómo medimos, cómo podemos medir que sean de transformación. O sea, yo quería decidir, como habéis explicado, que es un momento de reseteo, es un momento para intentar hacer las cosas de manera diferente. O sea, todos pensamos que la pandemia era como, bueno, vamos a dejar de pensar el acelerador, vamos a intentar frenar un tiempo y volvemos a hacer lo mismo, y nos hemos dado cuenta que no, aprovechemos esta oportunidad. ¿Cómo podemos medirlo? Bueno, pues tenemos ya indicadores, es verdad que están los objetivos de desarrollo sostenible que nos pueden ayudar, pero hay otro tipo de mediciones que son posibles, que te miden el impacto, no solamente económico, sino también el impacto que pueden tener, pues incluso de cuánto de beneficioso puede ser para tu propia comunidad. O tú, por supuesto, que tienes mediciones relacionadas con la emisión de CO2 y demás, como que son mucho más obvias, ¿no? Pero que también podemos empezar a medir la replicabilidad de un proyecto, cuánto deja, como decía, a la sociedad. Y yo creo que este tipo de mediciones nos van a ayudar también a ver la necesidad a veces también de que sean lo más transversales posibles, que está fenomenal que una iniciativa tenga un fin social, muy loable y por supuesto hay que ayudarla, pero que esas iniciativas sociales también tienen una huella de carbono. Cada vez más tenemos que ser conscientes de que iniciativas sociales, culturales, tienen un impacto también en el entorno, ¿no? Pues cómo hacer este tipo de indicadores nos pueden ayudar y nos pueden dar esas pistas, ¿no? Hacia dónde tenemos que hacer, hacia una transición de una economía más verde, más inclusiva y, pues, por supuesto, más social. Y Federico, a ver si nos puedes dar aquí, avanzar algo. En esas convocatorias, ¿tú crees o sabes o has oído si se van a buscar ese tipo de indicadores de impacto o simplemente el espíritu del proyecto? Porque también es verdad que a veces no sabes lo que se va a conseguir. Estás en silencio, perdona. Perdonad. Hemos dicho, somos muy educados y entonces nos apagamos el micrófono y luego ya se nos olvida y nos lanzamos. Sí, efectivamente, vamos a ver, hay unos flagships que la Unión Europea tiene determinados para evaluar esto. Es decir, tener en cuenta que esos son fondos europeos y por lo tanto los fondos europeos están muy auditados sobre el impacto que se van a generar. Eso punto número uno. Punto número dos, hay un marco que es el España Puede o el nombre completo, Mecanismo de Transformación, Resiliencia y Reconstrucción, que establece cuáles son esas líneas de trabajo y que eso los ministerios, una vez que lo tenemos consignados en nuestros presupuestos, tenemos que presentar, según dice el Real Decreto 36/2020, tenemos que presentar en 2 meses cuál es el plan estratégico y cómo se van a evaluar esos proyectos. Luego, a partir de ahí, llegará la colaboración. Esa colaboración que es público-privada, público-público e incluso con esos PERTE o los grandes consorcios o las empresas mixtas. Es decir, tener en cuenta que esto es una inversión sostenida de 140.000 millones de euros en 6 años. Es decir, no es 140.000 millones en un solo año, sino que además sería inasumible para ningún país, sino que este año hay 24.000 millones, que es lo que tenemos que estar para trabajar en esa línea. Y lo más importante, como decía María, que esto tiene que generar impacto. Esto no se trata solamente de crecimiento económico. Lo he dicho antes con los 4 pilares, porque esto es lo que la Unión Europea luego nos va a auditar de que verdaderamente se están produciendo. Yo creo que en ese sentido la sociedad española es suficiente madura, y cuando digo sociedad española digo las entidades públicas, las privadas, las administraciones públicas privadas de las 3 administraciones territoriales, para generar verdaderamente esos proyectos que hagan de España y de cada uno de sus territorios ese momento de transformación para ese nuevo modelo económico que lleve sin duda alguna a que las personas estén en el centro de las decisiones y que además esto genere nuevas oportunidades de economía, de negocio y, por supuesto, de cohesión y de lucha contra las desigualdades. Pues os lanzo la pregunta del millón. Yo la traía, la pregunta del millón, pero veo que ya varias personas la han puesto por ahí, aunque todavía no quería mirar las preguntas, porque como he dicho al principio, a los últimos 10 minutos los dejamos para preguntas, también después de la intervención de Jorge, pero os lanzo la pregunta del millón, que igual sabéis cuál es. ¿Van a llegar los fondos realmente a las pymes? Y no solo las pymes, añado como ONG que somos nosotros en ESI, porque nadie habla de las ONGs, que también queremos empleo y riqueza. ¿Van a llegar o se va a quedar en esa primera capa de las grandes empresas? Bueno, me voy a lanzar yo. Luego le dejo a Federico, que seguramente sepa más que yo, ¿no? Yo espero que sí. O sea, yo espero que sí, pero también yo creo que desde las pequeñas empresas y las ONGs, a lo mejor,
tenemos que buscar maneras de que lleguen, en el sentido de que a lo mejor para una empresa grande es más fácil preparar un proyecto, hacer todos los trámites, estar mucho más al día de todo lo que hay que hacer, y aquí debemos de buscar partnership o a lo mejor apoyarnos en alguien que sabe o buscar foros donde nos podamos también informar de cómo hacer esto, ¿no? Buscar también ese conocimiento que es muchísimo más accesible para las grandes empresas, tenerlo, ¿no? Para prepararlo, para que una parte fundamental del tejido y la capilaridad de nuestra sociedad les lleguen estos fondos. Entonces, yo creo que para mí el reto fundamental es que la preparación de lo que es bueno, todo el proyecto, todo el modelo financiero que yo pediría cuando vinieran al banco, creo que eso hace falta a veces algunas capacidades que no siempre están totalmente, y a lo mejor hay que buscar eso, alguna solución innovadora, alguna asociación, alguien que te pueda echar una mano para que esto también sea posible y que pueda realmente llegar a las pequeñas y a las empresas y a las pymes. Federico, ¿tú qué opinas? Coincido con María. Además, os aliento a que leáis el Real Decreto 36-2020, que es el que se convalidó el otro día. No es muy sexy, también os lo digo, es un Real Decreto de fondos europeos, es decir, no va a ser una novela de Carlos Ruiz Zafón, pero es importante entenderla. Pero creo que lo más importante, y María lo ha dicho, es decir, primero, en los presupuestos está consignado las inversiones diferenciadas entre lo que van a comunidades autónomas, lo que van a entidades locales, lo que van a las empresas, lo que va a la sociedad civil organizada, que también hay partidas de cada uno de los ministerios. Entonces, por lo cual, esto está garantizado que es así. Segundo, creo que lo más importante, si queremos realmente que estos fondos sean fondos de transformación, es lo que ha dicho María. Es decir, además en el Real Decreto se habla de la generación de esos consorcios. Esto no es de qué hay de lo mío, esto es de qué hacemos juntos para verdaderamente transformar. Diego en esto es un especialista y además os aliento a que Diego, con ese proyecto que ha hecho, con el que os decía, con esos 38 pilares y 383 medidas, va en esta línea. Es decir, cómo, es decir, una empresa, con una organización de la sociedad civil, con un ayuntamiento, con una comunidad autónoma y con una gran empresa, generan un consorcio para hacer estos temas. Yo he visto ya y conozco a alguna gente que está montando consorcios con distintas empresas, con distintos actores, y trata de algo tan difícil y tan complicado como es hablar y consensuar proyectos comunes. Es que de esto va esa transformación. Yo creo que ahí es lo más importante en lo que tenemos que generar. O sea, en el ejemplo del Ministerio de Educación, estamos generando actuaciones con las comunidades autónomas, con las entidades locales y con otras organizaciones para tener esa vertebración. Nosotros tenemos una parcela muy concreta, muy clara de lo que tenemos que hacer en 3 líneas de trabajo, pero sí que se da fundamentalmente a que esos procesos de transformación tienen que hacerse con la confluencia de distintos actores. Y ahí sí que, por supuesto, como decía María, es decir, las pequeñas empresas no tendrán la capacidad o el músculo administrativo para generar nuevas oportunidades o para generar toda esa carga burocrática administrativa que las grandes empresas sí que tienen o que sí que tienen los ayuntamientos, y por lo tanto lo más importante es pensar que eso que vamos a hacer va a generar también una alianza. Pues ahora os voy a lanzar la última preguntita, que es una respuesta, espero respuesta corta por vuestra parte, pero antes de que ustedes contestéis haré un comentario. La pregunta, para que la vayáis pensando, es si tuvierais ahora mismo que escribir un tuit o un fondos europeos para dummies, ¿cuáles serían las 3 claves que les dejaríais a las casi 400 personas, por lo menos en Zoom y otras tantas en YouTube que nos están escuchando y las que lo van a escuchar después? ¿Qué 3, 4 claves les dejaríais muy claras que tuvieran en cuenta? El comentario es ese, ¿no? Que ojalá tengáis los dos razón, ojalá llegue a las pequeñas empresas, a las ONGs, que no las he oído nombrar todavía en los debates, la verdad, solo se habla de las pymes, no de las ONGs, y me gustaría que también llegue porque hacemos una labor importante económica también, no solo social. El impacto ya lo tenemos en nuestro fin como ONG, pero la parte económica también. Y ojalá no llegue por capilaridad, es decir, no llegue porque te tiene que subcontratar una grande que se ha llevado el gran pastel. A ver si somos capaces de unirnos y acceder en esa gobernanza que nos indicaba también ahora Federico, en ese espíritu colaborativo, un municipio con empresas de su entorno para hacer X proyecto y que puedan hacer esos fondos. ¿Cuáles son las claves que, María, por ejemplo, tú le darías, las 3, 4 claves para dummies, para no desfallecer en el intento de los fondos europeos?
Bueno, yo diría que intentes buscar una necesidad real que ahora mismo está en la sociedad, que pienses hacerlo de una manera diferente y que veas cómo puedes medir el impacto tanto económico como decíamos, de una manera mucho más amplia. Y con eso debería, entre comillas, valer, ¿no? O sea, detectar una necesidad real, detectar cómo puedes implementarla y luego ver cómo puedes medir ese impacto tanto económico como social y cultural y respecto al medio ambiente. Esa sería como mi primera orientación. Perfecto. Propósito, sé innovador a la hora de aplicarlo y mide lo que haces. Genial. Federico, supéralo. Es imposible, después lo ha dicho María, y yo que no soy de los 140 caracteres me va a costar un poco, pero bueno, voy a intentar ser muy esquemático. Primero, hay que pensar fuera de la caja. Yo creo que esto es importante, es decir, hay que pensar fuera de la caja. Esto no va de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Segundo, tenemos que generar alianzas. He leído por ahí a alguien que decía, no, en los pequeños ayuntamientos no hay capacidad, tesorería, no, perdona, el plan también tiene capacidad para generar recursos humanos que puedan desarrollar esos proyectos. Por lo tanto, tenemos que tener las ideas y luego veremos cómo la podemos gestionar. Y tercero importante, hay 4 pilares, 4 flagships que dice la Unión Europea. Transición ecológica, transición digital, igualdad de oportunidades, cohesión territorial, social y económica. Estas son las 4 líneas que tenemos que trabajar. Y a partir de ahí, pensar en el futuro. Actuar en el presente, pero pensar en el futuro. Genial, hay que leer muy bien lo que ya se nos ha dicho que son los planes. Bueno, pues muchas gracias a Federica y a Federico y a Mario. Quedaros por aquí porque después de la presentación que va a hacer ahora Jorge, tomaremos algunas de las preguntas que ya nos han hecho. Recordaros a los que estáis escuchándonos que esta jornada la organizamos desde la consultora IDEL con nosotros, con el Foro de Nueva Economía e Innovación Social, que podéis compartir vuestras dudas, sugerencias en las redes sociales, que mis compañeras posiblemente os están recordando en el chat, que también podéis compartir vuestras ideas, sugerencias en el chat y las preguntas, que ya veo que hay un montón de ellas en la parte que veis de preguntas y respuestas. Muchas ya se han contestado, otras va a contestarlas ahora Jorge en su presentación y después las revisaremos y contestaremos las que falten. Jorge, todo tuyo. Cuéntanos cómo no desfallecer en el intento y hacer un buen uso de los fondos europeos. Bueno, lo primero, agradecimientos a Nessi, sobre todo, porque lo hacéis todo muy fácil y se aprende mucho a lado vuestro, y a mis 2 compañeros panelistas que nos han dado reflexiones muy interesantes. Me toca ser rápido, tengo mucho que contar y poco tiempo, así que y tengo 30 diapositivas que espero no sean un problema. Entonces, bueno, pues vamos a ver si me veis ahí. Está ya compartida la pantalla, ¿no? Bueno, pues la idea de hoy es... Todavía no vemos la pantalla. Creo que todavía no se ve. ¿No se ve? A ver. ¿Ahora? No. De momento no. Compartimos pantalla, que esto siempre me pasa, siempre me da problemas. Ay, perdón, disculpadme. ¿Ahora? Todavía no. No te preocupes, esto pasa en el mundo virtual. En el mundo presencial entra alguien en la sala y interrumpe. O sea que esto es normal. Simplemente tienes que dar a compartir pantalla y luego seleccionar el PowerPoint. Sí. Tienes que volver a dar otro que posiblemente. Estoy dando, pero no hay manera. Si no sé si igual tu compañera Alejandra o Valle, que estáis aquí, igual podéis compartir desde lo vuestro y ir pasando. Si a ver, ya está empezando a compartirse, creo que lo está... Ya lo vemos. Perfecto, todo tuyo. Aquí lo tenemos, disculpadme. Bueno, pues la idea era, a partir del contexto, dar un repaso rápido a las cifras que ha comentado Federico y luego haceros un recordatorio un poco de lo que se está moviendo a día de hoy para, bueno, pues para ir aterrizando en lo que son las claves, para ver cómo podemos poner en valor esas oportunidades que se están definiendo, ¿no? Entonces, bueno, sí me va a dar problemas el equipo y ahora aquí lo tenemos. Bueno, una imagen, no me voy a meter en cifras y en detalles, una imagen vale más que 1000 palabras. Estamos actualmente en este periodo de programación
el marco financiero comunitario 2014-2020 con esta dotación. El escenario al que vamos es el mayor paquete de estímulos que se han puesto en marcha desde la Unión Europea para los próximos años. Ahí tenemos el marco comunitario que se renueva, donde estamos proyectos tipo FEDER, Fondo Social, Horizonte 2020, LIFE, bueno, que tienen su continuidad, incluso un incremento en su dotación. Y a esto se le añade el Next Generation EU, que como veis, pues al final lo que va a suponer es que en los próximos 7 años, o los próximos 6 años, tenemos el doble de fondos que de los que estamos teniendo en este momento. ¿Cómo se van a canalizar estos fondos? Pues básicamente a través de 2 instrumentos iniciales, ¿no? Por un lado, el mecanismo para la recuperación y la resiliencia, que son esos 140.000 millones, de los cuales hay una parte que es subvenciones, otra parte que son préstamos y que se van a poner en circulación pues, con esa lógica de implementación de las palancas, las subpalancas que ha comentado Federico. Y luego me gustaría destacar el REACT-EU, que es quizá el que más rápido se va a poner en marcha, que son 12.000 millones que se van a dar para poder, digamos, sufragar el exceso de gastos que se han tenido en ámbitos como la educación, la sanidad, los servicios sociales y para pymes y autónomos, ¿no? Es un ejercicio de generosidad que ha hecho la Comisión Europea para con los estados. De hecho, en el último consejo se va a permitir que recojan gasto desde febrero del 2020 y básicamente pues, van a dar cobertura a pues, esos gastos extras que desde las administraciones, desde los ministerios, se han tenido que poner en funcionamiento derivados de la pandemia. Ahí tenéis un poco el reparto por comunidades autónomas. De estos 12.000 millones, 2.500 aproximadamente van para el Ministerio de Sanidad y el resto, 10.000 millones, se van a repartir por las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Y digo que son los primeros que se van a poner en marcha porque un poco el planteamiento, y a lo mejor aquí Federico puede puntualizar, se van a utilizar para dinamizarlo las estructuras que ya están funcionando con proyectos FEDER, con proyectos de Fondo Social, con proyectos de ayuda alimentaria y, digamos, se van a aprovechar las estructuras de apoyo ya creadas en los propios ministerios, pues un poco para bueno, pues poner en circulación lo antes posible dada la necesidad y que también sirvan un poco de puente entre el parón que sabéis que hay entre la negociación de los diferentes marcos comunitarios, ¿no? Es decir, las convocatorias de FEDER cuando se cierren en 2023, pues hasta que vuelvan a salir las nuevas convocatorias, pues probablemente siempre pasan 1 año o 2 años que quedan ahí en vacío, ¿no? Pues REACT-EU viene a tratar de complementar esta parte. Y luego, pues el gran fondo, que es el del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que como decía Federico al principio, tiene esas 10 políticas palanca y esas 30 subpalancas, ¿no? que son las que tienen que dar forma a este plan y en la cual nos van a enmarcar los proyectos que pongamos en marcha. Deciros también que el primer paso ya está dado. Esto es un tsunami que viene de financiación y además va muy rápido. El primer paso ya está dado. Ya sabéis que lo que no está en el presupuesto, como decía aquel, no está en el mundo. Ya está en los presupuestos, ya está en los ministerios, que es lo más importante, ¿no? Es decir, ha habido un ejercicio muy rápido de poder tener esas dotaciones presupuestarias ya establecidas y un poco la intensidad de esos importes pues tiene correspondencia pues, con lo que se está hablando, con la economía verde, con la digitalización, con la cohesión territorial, ¿no? Temporalidad, mucho dinero, muchos fondos, y muy deprisa. Hay que comprometer los fondos antes de 2023 y hay que ejecutar los proyectos hasta 2026 de Next Generation, pero es que además se complementa o se suplementa con los fondos tradicionales que os comentaba del marco financiero comunitario, con el FEDER, con el Fondo Social, con Horizonte Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto y el reto que tenemos por delante.
Primeras pinceladas a vista de pájaro, por el tiempo que tenemos, de lo que se está moviendo en este momento. ¿Y qué se está moviendo? Pues cosas que ya han salido. Real Decreto 36/20 de 30 de diciembre que permitirá, pues digamos, facilitar que este dinero fluya con las garantías suficientes para que cumpla sus objetivos. En ese Real Decreto ya se habla de los PERTEs y me quiero parar en la parte de las MDIs, que son las manifestaciones de interés, que si queréis es el primer ejercicio práctico que ha puesto los ministerios, sobre todo el de transición ecológica y el de industria, que yo creo que con muy buen criterio, antes de sacar las convocatorias, lo que han hecho es un ejercicio de diálogo con la sociedad, es decir, generar esas manifestaciones de interés para conocer de primera mano qué es lo que se está moviendo, qué es lo que la sociedad quiere, qué actores quieren participar, qué propuestas nos ponen encima de la mesa. Todo esto, bueno, se me ha olvidado comentar que es imprescindible que este Real Decreto, digamos, lo tengamos muy interiorizado, que trabajéis con vuestros interventores, con vuestros secretarios, si estáis en ayuntamientos, que lo conozcáis muy bien, porque va a ser la herramienta de trabajo, va a ser el marco jurídico que, digamos, nos permita, llevar a buen puerto los proyectos. No sé qué me pasa. En ese sentido, bueno, pues desde IDEL estamos montando un curso de formación con interventores, con especialistas en administración pública, con especialistas en contratación pública y con conocimiento de auditoría, porque va a ser esencial a partir de ahora saber muy bien cómo tenemos que movernos con estos fondos, ¿no? En ese Real Decreto se dan pinceladas sobre lo que son los PERTEs, estos proyectos de colaboración público-privada, y, como os decía, el primer ejercicio lo hemos podido hacer con las manifestaciones de interés, que han salido 7 hasta la fecha. Llevamos 2 meses y han salido 7 manifestaciones de interés. Cuando digo que va muy deprisa, es que va muy deprisa. Nos tenemos que ir preparando. Digamos, es un ejercicio práctico de lo que se busca con los proyectos, ¿no? Son proyectos grandes, pero que a su vez tienen que estar compuestos de pequeños proyectos también, ¿no? Que es ahí donde entran las pymes, donde entra la colaboración público-comunitaria, que creo que también es importante. Tienen que ser proyectos generadores de empleo y, en la medida de lo posible, liderados por la industria. No hay nada mejor que poner un ejemplo, es decir, hemos colaborado, por ejemplo, buscando una empresa tractora, en este caso Acciona, y aquí os lo he puesto de ejemplo porque es cómo se puede traducir todo esto a la realidad, ¿no? Es decir, buscamos una empresa líder en el mercado, que con un objetivo común, ¿no? Que son polígonos, emisiones cero. Es decir, ¿en qué ha consistido este proyecto? Pues dentro de esta manifestación de interés, pues en utilizar los techos del gran corredor industrial Guadalajara, Madrid, Toledo, junto con Acciona, junto con un montón de agregadores empresariales, asociaciones empresariales, junto con un conjunto de ayuntamientos que aportan el territorio y que van a facilitar la labor también en cuanto a su nivel, facilitando por las ordenanzas municipales para que se puedan poner en marcha este tipo de actuaciones, ¿no? Y además se ha desagregado la cadena de valor para dar cabida precisamente a las pequeñas y medianas empresas y a otro tipo de organizaciones, ¿no? Y además se induce la necesidad de contar con centros de conocimiento y, en este caso, se ha contado con la Universidad de Alcalá. Es un ejemplo práctico de lo que estabais hablando antes, es decir, de cómo nos tenemos que poner a hablar todos con todos, ¿no? Y cómo se busca transformar
a través de estos proyectos, digamos, pues los impactos más inmediatos o las estrategias y los planteamientos que se han hecho desde el Plan Nacional de Recuperación y de Resiliencia, ¿no? Es un ejercicio que viene inducido por el propio Ministerio, es decir, el propio Ministerio es el que nos ha dicho, señores, pónganse a hablar, pero no hablen con una única voz. Junten agentes sociales, júntense ayuntamientos, júntense pequeñas y medianas empresas y aprovechen el tirón de esas empresas que sí que tienen esa capacidad de puesta en marcha, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que podemos decir, lo que se está moviendo en este momento, ¿no? Es decir, un Real Decreto que nos da un marco jurídico, que ya nos habla de cómo tenemos que afrontar esto con estos PERTEs, ¿no? Y además unos ejercicios prácticos y ese diálogo con la sociedad, como decía, que se está impulsando desde el Ministerio para saber qué es lo que estamos planteando, ¿no? Y entonces la sorpresa ha sido que para una de estas convocatorias, en concreto la del Ministerio de Industria, pues resulta que ha habido 780 propuestas como esta que acabo de contar, ¿no? Que tienen una capacidad de movilización de 35.000 millones de euros, según la nota de prensa que se sacó, ¿no? Es decir, la sociedad está expectante. Estamos con ideas, con propuestas y con proyectos pensados, ¿no? Y el Plan A es un clarísimo ejemplo de que la sociedad está esperando y tiene respuestas. Para finalizar, clave para el aterrizaje de las oportunidades, ¿no? Y lo hemos querido hacer un poco viendo el perfil de oyentes que tenemos hoy y lo vamos a hacer pues desde varios puntos, ¿no? Es decir, si eres entidad local, si eres pyme o emprendedor, si eres asociación y si eres incluso un profesional del sector, ¿no? Bueno, pues y son claves a día de hoy, porque es que esto va muy deprisa. Es decir, lo que comentábamos en diciembre, ahora en febrero podemos matizar mucho más, pero es que seguro que en abril vamos a poder matizar mucho más, ¿no? Con lo cual, si eres entidad local, ¿qué puedes hacer? Pues lo primero, planifícate, ¿vale? Es decir, ya sabéis que en proyectos europeos anteriores, para temas de movilidad te piden tener un plan de movilidad urbana sostenible, para temas de actuaciones en materia de eficiencia energética te piden auditorías energéticas, si quieres tener financiación de FEDER te piden que tengas una estrategia de desarrollo urbano. Si eres un municipio, lo primero que tienes que hacer es planificarte, alinear tus políticas en torno a los diferentes marcos orientativos que se han dado, Agenda 2030, las 10 políticas palanca, las 30 subpalancas. Es algo que yo creo que corresponde en este momento hacer a todas las entidades, muy especialmente a los ayuntamientos, el alineamiento de sus políticas y sus iniciativas en torno a este marco, ¿no? Luego, crear estructuras especializadas y estables, y creemos que es fundamental. Los fondos europeos no son nuevos, llevan 20 y pico años en España funcionando con los ayuntamientos y todavía hay ayuntamientos que no tienen departamentos especializados. Bueno, pues es importante pensar en estas oficinas, además muchas veces con un carácter transversal, siempre muchas veces se ubican en concejalías de desarrollo económico, yo creemos que tienen que estar en alcaldía, ¿no? Porque los planteamientos son muchos y la visión de ciudad tiene que ser circular, ¿no? Como decíais antes, participar en redes, promover consorcios, dinamizar PERTEs. Se hablan de PERTEs como grandes proyectos a nivel nacional, pero es que el dinero también va a estar gestionado por las comunidades autónomas y hay una parte que va a estar gestionado por los ayuntamientos y la lógica de implementación va a ser la misma, una colaboración público-privada. Como decíais antes, hay que salirse del esquema actual. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y todo esto con un ojo también puesto en el nuevo periodo de programación y especialmente en FEDER, donde ya se está empezando a anticipar algunos hitos interesantes sobre cómo va a ser el FEDER del futuro, ¿no? Es decir, 25% va a ir a objetivos climáticos, se pasa de los 11 objetivos temáticos a 5 objetivos políticos y específicos
Incluso hay modificaciones sobre las tasas de cofinanciación. Por ejemplo, en las regiones más desarrolladas se está hablando de que pasamos de una cofinanciación del 50% en la Comunidad de Madrid para proyectos FEDER a que tendremos una cofinanciación del 40%. Bueno, no perdáis el ojo también al nuevo programa del marco comunitario que viene, ¿no? ¿Qué más? Además, insisto en FEDER porque es una de las líneas de financiación que más interesan a los ayuntamientos, ¿no? Puesto que permiten inversiones en infraestructuras, inversiones en servicios, colaboración con las pymes, renovación de equipamientos, digitalización. Bueno, es un fondo, como sabéis, que da mucho juego a las entidades locales y que realmente permite contribuir a la transformación de las ciudades, ¿no? ¿Qué más? Si eres pyme, emprendedor, ONG, asociación, universidad, ¿qué podemos hacer, ¿no? Bueno, pues lo primero, como estáis viendo, es estar al día. ¿Vale? Localizar un servicio de alertas, un asesoramiento externo, invertir en personal que se dedique a esto y que esté al día. Como os decíamos, alinea tus proyectos, como decíamos, en los marcos que existen, cosa que desde NESI, por ejemplo, ya habéis hecho. Cadena de valor, otra palabra que nos vamos a encontrar y que nos estamos encontrando en todo el desarrollo de las manifestaciones de interés que os he comentado. Desagrega tu cadena de valor, encuentra dónde puedes aportar, dónde puedes ayudar a transformar, dónde puedes generar valor con tu comunidad o con el proyecto que se plantee, ¿no? Y como decíais antes, abre tu espacio, empieza a hablar, empieza a dialogar, participa en partenariados. Es una de las claves y de los principales cambios de este nuevo fondo, ¿no? Por último, y es una perspectiva que desde IDEL nunca perdemos. Nosotros tenemos como empresa el corazón partido. Hay una parte de consultoría, pero hay una parte de formación. Bueno, pues si eres profesional del sector, se abre un campo de especialización enorme. Se van a demandar perfiles formados y con experiencia. Es el momento, ¿no?, de que en España se produzca el boom que sí que conocemos en otros países de Europa, ¿no? Existe un mercado de freelance que aquí en España no existe, donde la gente pone en valor su experiencia, independientemente de que además esté trabajando en un ayuntamiento o esté trabajando en algún otro tipo de organización. Bueno, creemos que como profesional del ámbito también es un campo de transformación y de oportunidades, ¿no? Y bueno, pues también desde IDEL queremos dar soporte en esa parte. Estamos pensando en crear una bolsa de oportunidades y el desarrollo de algunas actuaciones formativas específicas y continuas, porque como veis el volumen de información es enorme y los retos son muy grandes. Y bueno, pues como os decía, a vista de pájaro y muy rápido, estas son, desde nuestro punto de vista y a día de hoy, muy importante, a día de hoy, las claves que creemos que van a permitir empezar a moverse en esta ola que viene y que es un reto apasionante. Muchas gracias, Jorge. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para, después de este tiempo tan intenso, que como ya hemos dicho, lo vais a poder volver a ver, tanto la grabación como la presentación de Jorge, os lo haremos llegar a todos los que os habéis suscrito a la jornada y también la subiremos a las redes. Ahora voy a ser súper rápido en lanzar preguntas y espero que me contestéis súper breve y súper rápido, porque hay un montón, algunas he contestado por escrito. Sé que no la hay, que no hay una fecha, pero estimación, ¿cuándo va a empezar a haber convocatorias en las webs? Cualquiera de los tres, estimación. Un mes. No hay una estimación. Es decir, un mes. La respuesta exacta es un mes. Abril, mayo, octubre. Septiembre, yo digo septiembre. ¿Septiembre? No, antes, yo creo que antes. En mayo tenemos que tener ya convocatorias. Vale, bueno, Mariano. Eso esperamos. No, porque tenemos una estimación. Sabemos que es difícil, Jorge, Federico, sabemos que es imposible saberlo, pero es que lo han preguntado 3 o 4 personas. ¿Dónde busco la información?
¿Dónde estoy al tanto? Porque el otro día Manuel de la Rocha decía que va a haber una ventanilla web única, también se ha ido a decir que en los ministerios claves, pistas claves. ¿Dónde? Está por construir, la voluntad del Moncloa es tener una ventanilla única donde esté toda la información, pero los órganos gestores van a ser los ministerios. Yo apunto que, por ejemplo, COE, las patronales, tienen ventanillas interesantes de información en este momento, muy bien. Ya os estáis apuntando a Presidencia, a Ministerio de Transición Ecológica, que es de los que más fondos va a sacar, de Industria y Comercio y las patronales. Perfecto. Varios han preguntado sobre las organizaciones, empresas que trabajan para fomentar el espíritu emprendedor o trabajar con emprendedores. ¿En cuáles de esas ventanillas crees que van a salir fondos para ese tipo de organizaciones? Quizá industria. Depende a lo que se dediquen. En industria tienen, es decir, todo el proyecto de Industria 2030 tiene un presupuesto de 1.200 millones de euros, si no recuerdo mal de cabeza, 1.200 y pico millones de euros, que ahí va a haber líneas y de ahí no va destinado solamente a eso, sino hacia qué vas a trabajar. Sí, Jorge. Que busquen la subpalanca donde creen que pueden aportar, que vean esa subpalanca de qué ministerio puede depender y que estén atentos. Perfecto. Y volvemos a la respuesta anterior. No dejes de mirar los otros sitios por si acaso sale en un lugar diferente. Ha preguntado, creo que era Esteban, cuando hablabais de proyectos locales donde puede haber una colaboración público-privada entre, por ejemplo, un ayuntamiento y empresas locales, preguntaban, ¿es obligatorio que haya algún convenio, algo formal firmado o solamente a la hora de presentar estima la voluntad de ir juntos? El Real Decreto dice que la generación de consorcios pueden estar supeditados a el tener la financiación. Es decir, hay una declaración de intenciones que es en ese consorcio que tendrá que estar inscrito en el registro que hará Hacienda en aproximadamente unos 3 meses y que no obliga a generar un consorcio formal e institucional si no se tiene financiación. Vale, también hay una pregunta preguntando si los consorcios, si va a haber alguna plataforma o foro donde se pueda entrar a buscar socios. Eso sabéis que en los proyectos europeos a veces lo hay, a veces es un lugar donde tú puedes buscar socios. ¿Lo va a haber en este caso o cada uno tiene que buscarse un poco la vida? Yo lo desconozco. Yo, si te digo la verdad, ahí lo desconozco si va a haber algo que eso, pero entiendo que no, pero lo desconozco. Yo creo que hay que irse buscando la vida en este momento, si queremos tener un buen posicionamiento. No obstante, con esas manifestaciones de interés, los ministerios sí que están obteniendo un panel muy interesante de actores y supongo que la lógica dice que crearán ventanillas o crearán espacios para dar a conocer toda esa información. Perfecto. Hay una pregunta sobre proyectos sociales. Yo antes hablaba de ONGs. ¿Van a poder acceder las ONGs y los que son más del ámbito social, porque hablamos mucho de economía y empresa, a los fondos? Sí, es decir, como les decía, en los presupuestos generales del Estado hay consignado una partida que se llama entidades sin ánimo de lucro, que tienen todos los ministerios y que ahí en esos proyectos donde pueden concursar. Vale, genial. María. Añadiría yo que dentro también de los ámbitos está el sociosanitario, por ejemplo, que se ha demostrado además que es un ámbito fundamental y es un proyecto puramente social. O sea, que yo creo que no hay duda que hay proyectos sociales que están en el marco de estos fondos. Vale. Hay una pregunta aquí para Jorge, pero también puede contestar cualquier otro. ¿Qué importancia va a tener en la recepción de estos fondos el que una entidad local tenga ya elaborada su agenda urbana? ¿Será un requisito necesario? Igual también Federico sabe, no sé. Para estos fondos no lo sé. Para la financiación comunitaria del marco financiero comunitario, ten por seguro que sí. Para Next Generation no lo sé, pero desde luego a los precedentes me remito. Por ejemplo, para tener financiación FEDER en desarrollo urbano tenías que tener previamente hecha una estrategia de desarrollo urbano. Va a depender del proyecto. Es decir, ahí, de hecho en los Generation hay 100 millones de euros, si no recuerdo mal, para hacer proyectos de agenda urbana. Vale, perfecto. Siguen preguntando si pueden hacer fundaciones, ya lo han contestado. Bueno, yo creo que ya, ahora os voy a dejar que penséis un último mensaje también, si algo creéis clave que nos hemos dejado en el tintero. Perdonad por lo rápido de las preguntas, pero hay tantas que aquí el objetivo es satisfacer a los que nos están escuchando y que les hayamos clarificado algo. Para los tres, ¿algún mensaje final? No sé si incluso María también a nivel de financiación. Estamos hablando mucho de subvenciones, pero sabemos que la mitad del paquete es financiación. ¿Algún mensaje, alguna clave final que
que queráis compartir con toda la gente que nos está escuchando. Quien quiera comenzar de los tres y damos las claves finales. Venga, Federico, como tú me has dado ya la idea, si quieres, empiezo yo. Como bien indicas, hay una parte que es subvención, pero muchas veces para que una subvención se ejecute se necesita que alguien adelante esa subvención. Ahí pensar en las entidades de banca ética, no solamente nosotros, hay más entidades en España que están trabajando en este sentido, FIARE, COP, nosotros, por supuesto, y aparte también hay muchos proyectos que van a tener que estar apalancados independientemente de que reciban una subvención, volver a confiar. Igual que decimos que no llegue todas las grandes empresas, pensemos también que la banca ética está allí y que realmente, aparte de estos fondos, siempre va a intentar que el dinero vaya con ese objetivo, ¿no? Que lo tengamos presente. Y por último, aparte de eso, que pensemos que esto es una oportunidad. Nunca había llegado a España estos importes sin precedentes y que es una oportunidad para hacer un borrón y cuenta nueva, hacer las cosas diferentes, poner un foco en el futuro, no solamente pensar que esto es un paréntesis, sino que hay que pensar a largo plazo. Que es una oportunidad que después de estos 2 años que vamos a vivir duros, pensemos en lo que vamos a dejar a las siguientes generaciones, que este es nuestro momento. Muy bien. Federico, Jorge, mensaje. Sí, así termina Jorge como anfitrión. Siguiendo lo mismo que decía María, que esto es una oportunidad y tenemos que aprovechar esa oportunidad como país. Y esto no se trata de que nos paguen en Europa lo que ya estamos haciendo, sino que verdaderamente cambiemos ese modelo y transformemos las administraciones, que hay una partida muy importante para la transformación de las administraciones, la relación con las empresas, la generación de alianzas o la creación de esas nuevas oportunidades y nuevas visiones de largo recorrido. Alguien lo ha comentado, creo que ha sido Jorge lo ha comentado, es decir, esto es una visión dentro de la Agenda 2030, que Diego sabe que para mí es el marco de referencia y el pilar sobre la que podemos construir las nuevas políticas, y ahora tenemos esa parte de financiación que nos permite construir esos nuevos modelos y esas nuevas transformaciones. Así que, por lo tanto, esto es una oportunidad. Y una oportunidad, como decía antes, para mirar fuera del marco y, sobre todo, generar alianzas, que no se trata de ver quién va a venir conmigo, sino de que, oye, tenemos un proyecto común, tenemos una transformación, hagámoslo juntos, sea un ayuntamiento, sea una comunidad autónoma o, sin duda alguna, otra entidad social o empresa grande o pequeña. Esto no va de quién va contra quién, sino cuándo y cómo y cuántos vamos a trabajar juntos para construir ese plan A que Diego está impulsando. Gracias, Federico. Jorge, mensaje final por vuestra parte. Por último, decir que no hay que pensar en clave de cómo hemos presentado los proyectos hasta ahora. Es decir, esto no va de generar proyectos nuevos, es más de alinear las inversiones que tienes prevista hacer, ¿vale? Que esas inversiones se alineen en las estrategias que están establecidas por el gobierno y que de esa forma esas inversiones tengan menos riesgo porque van a ser avaladas por unos importantes fondos que te van a ayudar a que te atrevas a ponerlas en marcha. Ese es un poco el principal cambio entre el marco financiero comunitario tradicional y los fondos Next Generation EU. Ese es desde creemos el enfoque. Bueno, pues muchas gracias, Federico y María, por compartir vuestro tiempo, vuestro conocimiento. He aprendido un montón, como siempre. Muchas gracias a Jorge y a Idel por organizar con nosotros esta webinar y por toda esta información técnica de valor que habéis aportado. Y bueno, lanzar ese mensaje que han dicho las personas que han participado. Hay que ser optimistas, es una gran oportunidad. Sabemos que es difícil, que puede haber errores, que no va a ser fácil, pero hay que intentar esos proyectos colaborativos de gobernanza al nivel que sea. Y desde el Foro Next Nueva Economía e Innovación Social, invitaros a que os adheráis a ese plan A. Todavía podéis ir a la web y sumaros al plan A y además ver en el documento un montón de ideas que quizá podéis aplicar desde vuestra organización junto con otras para acceder a los fondos europeos. También deciros que todo este tipo de iniciativas, como decía al principio, y como ONG, las organizamos gratuitamente porque creemos que son importantes y si alguien se quiere asociar y apoyarnos, pues bueno, hay un link, no sé si alguna compañera lo pondrá ahora, donde podéis sumaros a NESI y de alguna forma apoyar todo este tipo de iniciativas que son tan necesarias para ir hablando más de transformación económica, como hemos escuchado hoy, y de tener esa visión positiva de lo que tiene que ser este país, ojalá, dentro de unos años. Muchas gracias a todos los que habéis contribuido a hacer esto posible, a todo el equipazo de IDEL y de NESI que están detrás, a las personas que estáis escuchando. Ánimos
y vamos a por ello. Bien.